A ver, ¿qué está interesando la hora? ¿Por qué tienes prevalente electrónico y equilibrio? A ver tú, ¿cómo se hablar? ¿Qué entiendes de la clase? Balance electrónico. ¿Qué entiendes de eso? ¿Para qué nos es importante? No puede controlar. ¿Qué controlas? ¿Qué tiene que ver el pH con los electrónicos? ¿Y qué tendría que ver el bicarbonato con los electrónicos? Son cosas distintas. A ver, atrás. Perdón. Se te ve bien entusiasmado para abordar. Es un balance entre los niveles de agua requeridos por el cuerpo y los electrolitos. Claro. Es justamente ello, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos, bueno, somos una máquina perfecta, ¿no? En la perfecta estamos llenos de agua. Y esas aguas, a la vez, tienen electrones, el cual nosotros debemos tener un equilibrio para poder tener un adecuado control. Entonces, ¿qué viene a ser? Que el paciente quirúrgico, sobre todo, porque hacemos en cirugía, es muy importante el aspecto de los líquidos electrolitos. ¿Por qué? Porque se van a observar cambios en el volumen de los líquidos y en la composición electrolítica en el periodo preoperatorio, durante la intervención quirúrgica y después de esta. También como respuesta al traumatismo de la sepsis. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo paciente que va a entrar a operarse, así sea programada, electiva o paciente de emergencia, antes de, vamos a encontrarlo. Ustedes han visto los pacientes con abdomen agudo, que tienen en el hospital. Pacientes que vienen con un tipo de enfermedad de 2-3 días, embalonados. Esos pacientes con mucho dolor, con un estrés, post la enfermedad, un cuadro séptico, muchas veces tenemos apéndices que están perforadas. Estos pacientes van a ir perdiendo, uno, agua y dos, electrolitos. Los pacientes con traumas abdominales, pacientes variados, cuchillados, también nos pasa lo mismo. Son golpes, son interacciones bruscas, por motivo X cualquiera, pero también van a sufrir un traumatismo, es más, pacientes que quedan en bolsas de Bogotá abiertas, las pérdidas que van a tener mucho mayores como pacientes. Y el cuadro séptico, definitivamente, el paciente que tenga shock séptico, hay que compensarlo antes de operarlo. Pero en caso que sea una emergencia o por cualquier motivo, a estos pacientes también va a haber una deterioro. Entonces, más que todo, es una introducción ahí para que se entienda. Entonces, como líquido corporal, el estado corporal total, el agua constituye alrededor del 50-60% del peso total del cuerpo. En mujeres va a ser entre un 50 y 55%, en varones un 60% del agua total. La constitución física va a cambiar entre pacientes que sean delgados, promedios o obesos. Van a ser totalmente diferentes en agua corporal en hombre y mujer. ¿Por qué se decía eso? Tejido adiposo. Se puede cambiar entre un delgado y un obeso. Tejido adiposo. Pues el tejido celular subcutáneo, el adiposo, donde va a agarrar más líquido. Es por eso que los gorditos que van a hacer deporte bajan, sudan, con un doble polo, no sé si han visto, a veces te corren con unas bolsas puestas y sudan y baja de peso, ¿no? Obviamente sí, Es cierto. líquidos corporales
artificial que va a ser el 80% y el líquido intramuscular que es el plasma un 20%. O sea, el líquido artificial va a estar compuesto acá, va a ser un promedio de 15 litros a 20% dado por el peso corporal total, ¿no? Dividido entre el artificial y el plasma, aproximadamente. Y un volumen en ambos de 40 litros, que es un 60% del peso total. Como ejemplo, tenemos, según se llega a visualizar, sexo, delgado, hombre 55, mujer 55, un promedio de 60 55, como eso es lo que estaba en la tabla anterior. Según un corriente celular, extracelular, vamos a encontrar agua plasmática, 5%, un 20% total y agua de 30 kilos. Supongamos que este paciente tenga 60 kilos, lo vamos a poner 1 por 20, sobre 100, va a ser un promedio de 14 kilos. Igual, y así le sacamos el agua total. Y el agua de volumen plasmático, 5 por 5, 3.5. Porque todo es para saber qué cantidades exactas, ¿no? La fórmula que está reemplazando. En litros, te voy a decir el total. O sea, cuánto es, en realidad el 60% es lo que debemos llegar, ¿no? En este caso, entre celular y intracelular, vamos a llegar a 42 litros, que es sacando la fórmula total. No lo quiero confundir con fórmula, porque en realidad yo voy a apuntar cosas muy puntuales, ¿no? Lo que son. De acuerdo a la diapositiva, voy a ir preguntándole cosas que le va a servir, ¿no? Cuando ustedes vayan a la parte clínica, cuando la movilidad, el flujo urinario, los electrolitos de tipo calémico, tipo natrema, extracelular, la definición va a contener el 20% del peso corporal total, y acá va a haber el sodio, el cloro, el carbonato, proteínas, y intracelular, el 40% del peso corporal, con potasio, magnesio, proteínatos y fosfato. El balance de agua, ingresos, vamos a tener como la ingesta, que va a ser un promedio de 1000, la comida 1000, agua de oxidación entre 500, va a dar un promedio de ingresos de 2300 a 1500, ingresos como la orina, las heces, las piedras insensibles como el sudor, que se tiene que calcular 800 a 1500. El estímulo como el sensor, el ejecutor, va a hacer una respuesta, va a haber una movilidad que tiene en el probador normal que es de 285 a 290 milimoles, un volumen constante digestivo, y la deshidratación va a haber por osmoreceptores, ¿no? Que va a ser generado por el hipotálamo, receptores de volumen, que van a dar dos respuestas, ¿no? Uno que es la sed, que es el ingreso que vamos a tener, y el aumento de la hormona tiroides, ¿no? Que va a haber la disminución de la expresión de orina, al menos la oliguria o anuria. Requerimiento de agua, nosotros vamos a requerir de 30 a 40 mililitros sobre kilo. En niños va a ser de 100 a 150. Vamos a requerir un sodio de 2 a 4, esto es importante, y un potasio de 1 a 2. Esos valores sí son importantes porque van a ser los requerimientos que vamos a tener. Pero ¿cómo llegamos a saber eso en realidad? Usted tiene que tener en cuenta y tiene que acostumbrarse ya a pensar ya como clínico, como ya médico, porque ya no es nada. Llega un paciente con abdomen quirúrgico o apéndice o algo que, si es abdomen quirúrgico o un trauma abdominal, tiene que acostumbrarse que una helada sale a los 2 minutos, hay unidades de emergencia, la helada está tóxica. O sea, está helada, lo pones en la bañita y sale inmediatamente a los 5 minutos helada. Entonces tú ya tienes ahí ya puedes saber si está vuelto el pH y cómo están los electrolitos. Ferres ordinaria, tiempo, peso, fluidez, ¿no? En ferres sensibles vamos a tener la forma general 0.5 por peso por 24 horas, forma simplificada va a ser un peso por 12. Aproximadamente sobre ese de evaporación, esta es la fórmula para ferres sensibles. Y la parte renal, como lo vamos a ver, el flujo urinario, tiene que estar en técnica entre 0.1 y 1. ¿Ya les han pedido eso en los hospitales que están yendo? ¿No? Es una regla básica, a todo dentro de la temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, y eso también ahí te va a decir si el paciente está deshidratado o el paciente está deshidratado. Y el contexto es 0.5 a 1.
sobre 1 mililitro por 70 kilogramos. Un paciente de 70 kilos debe orinar entre 35 a 70 miligramos. Los términos dependen de la ingesta y el volumen urinario, el sodio, aproximadamente 100 miligramos de litro, y el potasio entre 40 y 200 miligramos. El cloro, 100 miligramos. En la parte digestiva tenemos el promedio de 200 mililitros por 24 horas. En cambio, el sodio un promedio de 20, en potasio 45 kilogramos. Como pérdida extraordinaria, pacientes en acto quirúrgico. Mira acá. Vamos a tener pérdidas insensibles 5 mililitros por kilogramo en un número de horas de la operación. Esto de acá es muy importante porque acá nosotros podemos determinar las pérdidas insensibles. Por acá que puede venir una pregunta en el examen, más o menos se va a poner un peso, un paciente con un abdomen abierto, ¿ya? Y ustedes eso te van a tener que más o menos calcular, ¿no? 5 mililitros por el peso por números de horas. De repente el paciente no sé, ha tenido 6 horas, 7 horas, ¿no? Y más o menos eso van a tener que calcularlo, ¿no? A diferente de un abdomen suturado, que es 0.5, recuerden esto, uno es 5, que es abdomen abierto, que la pérdida va a ser mayor, y otro es 0.5 kilogramos por el número de horas que va a hacer la cirugía. Este es un abdomen cerrado, totalmente distinto a los valores. En el caso de fiebre, 150 mililitros por cada 1 gramo por encima de 33.5. Esto es las pérdidas que va a tener el paciente. Y la hiperventilación, 100 mililitros por cada 5 respiraciones por encima de 20 respiraciones por minuto. Acuérdense más que todo las pérdidas insensibles en abdomen abierto, cerrado y por la fiebre. Más que todo es fórmula, acordarse más. Composición de líquidos corporales, vamos a tener en pérdida saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pancreático, jugo biliar, colon, ¿no? El volumen aproximado que debemos tener es esto, pero eso también tiene una composición. En este caso, el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato y los aniones van a tener bien en la mano para que puedan estar compensados estos pacientes. ¿Qué soluciones tenemos? Estamos en clase. Tenemos diferentes tipos de soluciones, ¿no? Como tenemos dextrosa, que nos van a dar más calorías, un promedio de 200 kilocalorías. Tenemos el sodio, el muy común, ¿no? Que nos van a dar el suero fisiológico, que nos van a dar más sodio, 154, porque es lo que nos está dando. Y el hipersodio, que son las ampollas, que vienen de un volumen de 22.5, nos va a dar un promedio de sodio de 73 miliequivalentes. El cloruro del 20%, que es el hipersodio, nos va a dar 68 miliequivalentes. El cloruro, que también puede ver de 11.7, porque este es uno del 20, otro también nos va a dar un 40, que se usa más en pacientes pediátricos. El calium, que nos va a dar un 27 milicalorías de potasio. ¿Cómo se llama? El calium del 14.9%, el 20 miliequivalentes, y el bicarbonato. Ustedes dirán, ¿en qué casos se usan estos? Ustedes han escuchado de pacientes que están con hipocalemia, pacientes que están con hipoclorinemia, hiposodio. Son pacientes que han tenido, por ejemplo, los pacientes que tienen abdómenes agudos, o pacientes con trauma, o pacientes que ya que le han hecho restituciones intestinales, ¿no? que por una tumoración que han encontrado una perforación de colon o de ilio y se han exteriorizado. Muchos de estos pacientes tienen muchas pérdidas y muchas a veces se deshidratan severamente, se compensan, pero estos pacientes cuando les sacas un agua control que es de 6 a 8 horas, a veces se encuentran con hipocalemia. Entonces estos pacientes, para eso hay que saber qué cosas se le va a colocar en esos momentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un paciente con hipocalemia se le puede poner calio, o usualmente se ponen fórmulas en posoperados de cualquier patología, que se pone una dextrosa que va a ser glucosa por recuperar las pérdidas calóricas que va a tener, más un hipersodio, más 2 hipersodios y un calio, que va a compensar a este paciente con los electrolitos de las pérdidas que han tenido, bien pérdidas insensibles o descompensación.
Ahora, ¿cómo calculas el goteo de esto? El microgoteo es 1 mililitro, es igual viene a ser a un cc, que es igual a 20 gotas, y esto viene a ser igual a 60 microgotas. El número de gotas por minuto, vamos a poder calcularlo, volumen a administrar en cc por 20 gotas, que va a ser sobre el tiempo en que tiene que pasar perfusión expresando en minutos. Número de gotas es igual a volumen por tiempo en horas por 3. Esta es una fórmula que se usa para hacer el códice de Viano. Solución intracelular: potasio, magnesio, fosfatos, sulfato y proteínas. Y los electrolitos se expresan en miliequivalentes. Un miliequivalente litro es la milésima parte del peso molecular en gramos dividido en su valente. Los líquidos en su movimiento, vamos a tener soluciones isotónicas, el cual es la que tiene la misma concentración de solutos que otra solución. No hay un cambio en ambos. Ejemplo, la solución salina, el 3%, mayor concentración de sodio en el plasma. La solución hipertónica es la que tiene mayor concentración de solutos, como podemos ver acá. Solución hipotónica, que es aquella que tiene una concentración de solutos menor que la solución, como las soluciones que tengan mayores equivalentes, como los hipersodios, ¿no? Que son menores. Ahora, hablando de presión osmótica, el movimiento del agua a través de la membrana celular depende sobre todo de la ósmosis. El agua se traslada al compartimento que tenga mayor concentración. Mayor hipertónica va a haber mayor solutos, la ósmosis que va a estar dado en ambos lados, y el medio hipotónico, no va a haber un pase de este lado hacia el otro. Osmolaridad, definición, es la propiedad del soluto de ejercer presión, valor normal entre 275 a 295 milimoles de agua. Sérica o plasmática, definición, es la suma de solutos del extracelular e intracelular osmóticamente activos. Y la fórmula que vamos a ver, la osmolaridad, va a ser 2 por el sodio más potasio, la glucosa, se va a dividir entre 18, por el nitrógeno de urea sanguínea sobre 28. ¿Ya? En expresión urinaria vamos a tener un promedio de 767 a 1628 a 24 horas, y en mujer 433 a 1146. Esto apréndanse. Yo lo voy a abrir. ¿Qué tal? Más que todo aprendes esta parte de aquí, porque lo más probable es que dentro de las preguntas se diga cuánto es la osmolaridad de hombre o de mujer, ¿no? Un promedio, ¿no? Va a ser más un cálculo por ahí, ¿no? Según aprendes, le vamos a poner datos y más o menos la fórmula van a tener que aprender un poco. Por ejemplo, acá la osmolaridad sérica calculada 2 sobre sodio más glucosa 18 más el boom entre 2.8. Ejemplo, para calcular la osmolaridad: masculino 43 años, sodio 156, glucosa 221, el boom 25, y la respuesta sacándolo de esta forma va a ser 333.20 milimoles. Otro ejemplo, en el caso de mujer de 67 años, sodio 125, la glucosa 76, el boom 18, la respuesta 260. Y esto va a estar de acuerdo a los gastos que están acá. Ese es para calcular la osmolaridad. ¿Y para qué nos sirve eso? Nos sirve para ver si el paciente requiere hidratación o no, o cómo va a estar dándose. Confundido todo esto. Exacto. Se vio otra clase. Y todavía se sentaba, o sea, como todo, ¿no? Qué distraída. No te dan amigos, ¿no? Porque el coquete después de los amigos, ¿no? Tonicidad, de equivalencia osmótica de los líquidos comparada al plasma. Vas a ver los estados, que esté isotónico, que va a estar igual el extracelular e intracelular. El hipotónico va a estar disminuido el extracelular y aumentado el intracelular. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Por edemas. Hipertónico, la glucosa va a estar entre 30 y 50% más de lo normal.
y va a estar aumental extracelular y va a estar el paciente con deshidratación, signo de pliegue. Este paciente va a estar, se va a notar clínicamente, ¿no? Así es la evidencia osmótica de los líquidos, ¿no? Para ver la tonicidad. Y eso también aprendan. Puede haber un caso clínico y le vamos a preguntar si está hipotónico, hipertónico, isotónico. Ya. Mecanismo regulador. Ábrele, por favor, quien pueda. Ya vamos a ver, la tonicidad se ve regulada fundamentalmente por el sodio, el consumo diario, acuérdense nuevamente, de 3 a 5 gramos día, que va a ser un promedio de 50 a 90 milimoles al día, concentración sérica 135 a 145 milimoles litro, intracelular de 10 miliequivalentes kilogramos, que va a ser intercambiable. Y la excreción urinaria va a ser entre 80 y 100 miliequivalentes litro, y las heces, las pérdidas van a ser de 2 a 20 miliequivalentes. Mecanismo regulador, puede ser por vasoreceptores, receptores de volumen, sensores intratorácicos de volumen, receptores intraarteriales, receptores renales, aparato justaglomerular, receptores sistema nervioso central, receptores hepáticos. Acuérdense de esta tablita, por favor. Trastorno del sodio disminuido, una hiponatremia, el valor va a ser disminuido entre 135 y 145 miliequivalentes litro. La clasificación la vamos a ver la severidad. Ahí aquí vamos a ver. Si es leve, de lo disminuido, de 130 a 134. Moderada, de 120 a 129. Y grave, menor de 120. Aquí hay que ver la forma crónica a pocos síntomas o está asociada a la baja mortalidad. Aquí es bueno saber en qué grado estamos de sodio para poder nosotros manejarlo. Bien, se pone ampollas de hipersodio, solamente un 100 leve, podemos darle un cloruro, y si es bastante, tenemos que ya poner zonas de hipersodio ya en infusión. Es mucho más rápido. Recuperar el paciente sobre todo, ¿no? El agua se difunde en el encéfalo, va a haber este paciente con hiponatremia, va a tener náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, irritabilidad muscular, convulsiones, puede llegar al coma. Sino de trastorno sensorio como hiporreflexia, hipotermia, respiración, de Chest-Stone, que son una presión bospiano, parálisis cerebrovalvular, convulsiones y coma. Yo quiero que esto lo manejen como caso clínico, porque así se va a manejar. Si se le va a poner una pregunta, paciente que ingresa por emergencia con cefalea, irritabilidad, ¿no? el cual el paciente presenta, supongamos, ¿no? Se le saca un sodio, el cual se encuentra y valora entre 100 o 126, ¿no? ¿En qué clasificación de severidad se va a encontrar? Homeopatía de la hiponatremia, lo normal va a estar entre 180 y 295, va a haber una hiperlipemia primaria o secundaria, acuérdense de eso. Hiperproteinemia, va a haber proteína mayor de 8 gramos. Cuando está aumentada va a ser mayor de 295. La hiperglicemia, el sodio, menor de 1.6 cada 100 miligramos por encima de 200 de glucosa, acuérdense de eso. Infusiones, tratamiento, se pone manitol, glicerol, ¿no? Va a llegar a eso. Y la clasificación de la hiponatremia, líquido extracelular, va a haber disminuido más, lo que va a ser lo más frecuente, va a haber por pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, fístula. El tercer espacio, como ilio dinámico, peritonitis, pancreatitis, quemaduras renales. Estos son los pacientes de hiponatremia que hacen el ilio paralítico. Pacientes postoperados, que sí habrán escuchado, ¿no? Porque también no hacen cirugía, recién están durando, ¿no? Pacientes que por las visitas médicas que ya han empezado, que han visto pacientes que al sexto día, justo hoy hablaba con los chicos que estaban conmigo, hay las complicaciones, que al sexto día, paciente postoperado, que comienza a vomitar, tuve signos un poco de deshidratación, aumento de volumen, le pides una placa y ven niveles hidroaéreos, ¿no? Y dicen, el paciente está con ilio. ¿Habrán escuchado eso ya? Está con ilio. ¿Cuál es el manejo? Le pones una sonda nasogástrica para descompresión de la parte del estómago, se le saca un AGA, ve que hay alguna pérdida, muchas veces está con hiponatremia el paciente, y a estos pacientes se hidrata nada más, porque puede estar recién disminuido.
Cuando está aumentado puede haber un paciente con insuficiencia cardíaca, congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia renal, que ya son patologías de fondo. Cuando está normal puede haber hipotiroidismo, enfermedad de hipófisis, estrés, también pueden ser las drogas, pueden generar esto. Algunos tipos de medicamentos como la colchicina, la clorpropamida, los síndromes de insuficiencia de secreción de hormona antidiurética, algunas neoplasias como pulmonares, sistema nervioso central, hipomodularidad sérica, hipermodularidad urinaria, hiponatremia, sodio urinario que sea mayor de 50, volumen vascular normal, no edema, función renal tiroidea y adrenal normal. El tratamiento de la hiponatremia. Dar tratamiento como causa específica en casos leves, dar cloruro y control seriado de electrolitos. Eso le dije, solamente hay que hidratar muchas veces al paciente en caso de hiponatremia, que es lo más frecuente. ¿Cómo calculo el cálculo del déficit de sodio? 0.6, eso recuerden, es importante, por peso por 120 por el sodio medido. Hiponatremia grave, debemos dar un cloruro al 3%, que es el hipersodio, que es una solución hipertónica, y furosemida como diurético para que pueda eliminarlo por la vía urinaria, mucho más rápido. Cuando el líquido extracelular es normal y elevado, debemos calcular el exceso de agua. ¿Cómo se coloca el exceso de agua? Agua corporal total, sodio medido por sodio deseado por agua corporal total. Factores de riesgo de la hiponatremia: elevación del sodio que sea mayor de 10, sobrecorrección del sodio mayor de 140 en los primeros 2 días, episodio de hipoxemia previa a la terapia, hipercatabolismo, malnutrición, alcohólicos, hipocalcemia en mujeres ancianas que usan anticidas. Hay que tener bien en cuenta esto porque estamos con hiponatremia, le pones 3, 4, 5, 6 cloruros y lo pasas al otro extremo. Claro, entonces hay que más o menos manejarlo de una manera adecuada. ¿Cómo lo manejas? Con los hagas controles, cada 6 horas, hasta que se pueda estar compensando. Ahora, el trastorno de sodio de hipernatremia es el otro extremo, es el sodio mayor de 160, que va a haber por pérdida de agua exclusivamente. ¿En qué casos? Quemaduras, diabetes, traqueostomía, diabetes insípida, fiebre, golpes de calor, hipercalcemia, hiperventilación, pérdida de fluidos hipotónicos, gastroenterocolitis, diuresis osmótica, droga, ganancia de sodio como las dietas. Hay dietas hipersódicas, ¿no?, que generan eso también. En la clínica va a haber una contracción del líquido intracelular, va a haber síntomas neurológicos como letargia, debilidad, convulsiones, cómo pegar a la muerte en estos pacientes. La reducción del volumen cerebral produce ruptura de las venas cerebrales, puede haber una hemorragia cerebral inclusive. ¿Cómo calculas el exceso de agua? Igual, agua corporal total, agua de sodio medio, sodio deseado por agua corporal total. Un paciente, un hombre de 70 kilos, un sodio y sodio de 160. Agua corporal 60 que es el agua total que tenemos, por 70 kilos igual 42 litros. Contenido total de sodio, agua corporal total por sodio deseado, que va a ser igual a 42, que vienen los 42 litros del agua corporal total por 70, por 140 que es lo deseado, es igual a 5.880. Este 5.880 por 160, que es el sodio que está teniendo, es igual a 36.7 litros. ¿Cómo calculas el déficit de agua? Agua como total 36.6, 5.3 litros. Programar este volumen de agua para corregir el sodio. Pero miren, yo les soy sincero, yo siendo cirujano nunca usaba esta fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad lo que usamos es la medida de corrección con un AGA. Con un AGA tú ves si el paciente el sodio está aumentado, está disminuido y ahí haces la corrección, ¿no? Si en caso está aumentado, usa furosemida y hace retención de líquido, y si está disminuido, recién pones hipersodio o cloruro. Si son leves, podemos hacer. Dar fluidos isotónicos se puede dar, a veces hipotonía, control de electrolitos, reducir las concentraciones de sodio no más de 1 miliequivalente por litro por hora en las primeras 48 horas de vía endovenosa, de 6 a 12 horas por vía oral. Acá vamos a evitar el edema y la hemorragia cerebral. Ahora, el potasio
El consumo de potasio diario es 50 a 10 miliequivalentes día, intracelular 98%, un promedio de 150 miliequivalentes. El valor sérico normal del potasio debería ser entre 3.5 y 5.3, que es el 2%. Eso tiene que tenerlo bien en cuenta. La función cardíaca y neuromuscular. En caso de esté aumentado, va a haber ocasiones cardíacas, manifestaciones. Y mecanismo de control, transporte activo y pasivo. Trastorno del potasio, va a haber hipocalemia o hipopotasemia que puede generar, que es menor de 3.5. Que esto es lo que vamos a encontrar muchas veces en los pacientes que están complicados, es acordarse de la estabilidad. Cuando es leve, de 3 a 3.5 miliequivalentes, de moderado de 2.5 a 3 y severo menor de 2.6. ¿No? ¿En qué casos vamos a estar? Pues va a estar con constipación, hidrodinámico, parencia, intoxicación digitálica. ¿Ya? Vamos a tener manifestaciones como el potasio menor de 3.5, que no es el leve, la onda T va a estar plana, acuérdense de eso. Va a haber una depresión de cemento CT y onda U. Y el potasio, en caso que esté moderado, va a haber una onda U prominente, inversión en tenda T, PR y QT prolongada. Y un ensanchamiento. Acuérdense de esto, por favor. ¿Ya? Clasificación. Acá más que todo lo que me importa es cómo se le va a dar un reto al paciente, ¿no? Acuérdense, cuando es leve, pues, se le puede dar un plátano, una naranja, tomate, frutos secos, y ya después se va a corregir. Es más, cuando ustedes hacen deportes, ¿no han visto que los deportistas se hidratan y comen un plátano? Justamente para recuperar esas pérdidas, porque es leve. Cuando es moderado, ahí cambia la cosa. Hay tolerancia bioral, dieta rica en potasio, sales de potasio, sino como suelos hidratantes en caso de que tengan pacientes con diarrea. Por eso están las sales de hidratación. Y si no tolera bioral, recién estamos pensando en darle algo más, ¿no? En 24 horas. Cuando es grave, acá sí es importante, es la reposición intravenosa en caso no que haya una intolerancia oral y haya alteraciones de KG, ¿no? O el hilo paralítico. Estos son lo que es el reto de potasio. Esto sí me interesa que lo aprendan. ¿Cuál es la reposición intravenosa central? En caso de le pongan al paciente una cateterosis central es cloruro de potasio, el 20% le da 10 cc, más bicarbonato, 90 cc, en una hora por 2 a 3 veces. Y en caso que sea por vía periférica, va a ser su hipersodio, su calium, su lidocaína y su bicarbonato, con esta fórmula, en una hora por 2 a 3 veces. Y esto se le hace 1, 2, 3 retos de potasio para compensar al paciente y se le hace controlar a las 6 horas. Tal vez hay una reposición. Este es el reto de potasio que se debe hacer. Usualmente hay más reposición intravenosa vía periférica. Recuerden esto porque puede venir una pregunta en el examen. ¿Cuál es el reto de potasio a un paciente que tenga una hipocalemia grave? ¿No? O se le puede poner un caso clínico con manifestaciones clínicas y que va a llegar a un potasio menor de 2.3, 2.2. Entonces ustedes ya saben que es un grave, ¿no? Y va a ser reposición por vía periférica. ¿Qué vamos a encontrar? Aplanamiento de la inversión de la onda T, depresión del cemento CT, onda en U, prolongación de QRPR, y los neuromusculares, debilidad muscular, mialgia, atrofia gastrointestinal como náuseas, vómitos y hilo paralítico. Sobre todo los pacientes que están posoperados que han hecho al quinto o sexto día una ilio paralítico, ¿no? Ahora, las causas pueden ser pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, enfermedades de Addison, acidosis, uso excesivo de manitol. A ver, clínicamente puede haber disfagia, disartria, parálisis flácida, paro respiratorio, hipotensión, arritmia, paro cardíaco, náuseas, vómitos, ilio, casos leves. Se le puede dar sorbitol también, o vía oral, en caso de tratamiento, enfermedad de Addison, corticoides, insuficiencia renal, diurético, ¿no? Como la furosemida. Acuérdense que cuando hay retención bastante alta de potasio o de sodio, se le puede dar furosemida porque puede venir mucho más rápido. Emergencia, cuando llega y no tolera bien, pues es un gluconato de calcio. En caso que haya, estos son en caso que los pacientes tengan hipercalemia, tengan excesivamente, por si acaso. ¿Ya? A estos pacientes se baja con furosemida, como igual que hicimos en el hipersodio, furosemida porque pueden venir por vía renal. Se le da sorbitol,
Se le puede dar gluconatos de calcio en caso de emergencia del 10% vía periférica, bicarbonato de sodio, glucosa al 10%, insulina 20 unidades por 30 minutos en caso más severo, por RCDS, y última instancia, hemodiálisis de urgencia, ¿no? En caso ya se tiene que hacer ya, eso es severo, no lo puede bajar, pero usualmente cuando se hace hemodiálisis es porque el paciente tiene un cuadro de fondo, puede ser que tenga un problema renal de fondo, y eso pues se llama así ya en la hemodiálisis. ¿Pasó? Ya. Bueno, el equilibrio de ácido-base, acá está el AGA. Este es el AGA que a nosotros nos va a ayudar bastante para poder nosotros determinar uno de los electrolitos, otro el equilibrio ácido-base, ¿no? Que vamos a tener para mantener la concentración de los hidroiones normales, de fluidos corporales, los hidrogeniones va a haber un desprovisto del electrón, la concentración determina la acidez, los ácidos son sustancias elaboradas de protones, solución neutra, va a haber solución ácida y solución alcalina, ¿no? Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder determinar si el paciente está bien compensado alcalinamente o no está compensado, ¿no? O está con un exceso de bicarbonato. El orden normal es el pH está en 7.4, el bicarbonato entre 20 y 25, la presión parcial de CO2 entre 40, el exceso de base, cantidad de base fuerte para llegar al pH normal, cuando el CO2 es de 40. Definición: es una mezcla que amortigua las variaciones del pH a la cual se agrega un ácido y base. Esta constituye por un ácido débil o una sal a base fuerte, y la base débil a una sal ácida o un ácido fuerte. ¿Quiénes son los que van a amortiguar todo esto? Van a ser los pulmones y los riñones, ¿no? Que ellos lo que no van a dar compensación de agua. El tipo, pues, el sistema de bicarbonato, como sea ácido carbónico, fosfato monosódicos, proteínas o hemoglobinas, que también va a haber una oxihemoglobina, ¿no? Que van a generar. En la clínica va a haber estado de conciencia que puede generar si está disminuido el pH, como somnolencia, confusión, estupor, pegar a coma el paciente, y si puede también generar frecuencia de gastos cardíacos anormales. Problemas respiratorios, puede haber respiración de Kussmaul, que es una respiración paradójica, ¿no? Intermitente, liberación de la adrenalina y corticoides, que puede generar también el paciente. La acidosis metabólica lo vamos a medir por el pH, por el AGA, vamos a ver si ha disminuido, en el caso de acidosis es menor de 7.4, el bicarbonato también puede estar disminuido, y el CO2 disminuido. A esto se le va a llamar acidosis metabólica. Puede haber una difusión renal, como si es tubular renal, hiperaldoterismo, y diuresis a raudales de potasio, pérdidas basales, diarrea como fístulas, uterosinoideas también puede generar, inhibidores de almirasa carbónica. Ya acá vamos a tener valores del anión GAP, son aniones diferentes de cloruro y carbonato, el valor va a ser entre 3 y 11. El anión elevado puede generar intoxicación salicilatos, metanol, rhabdomediólisis, acidosis láctica, cetoacidosis. Pero en realidad acá lo que a nosotros nos va a importar más que todo si hay una acidosis metabólica, calosis metabólica, más que todo eso, ¿no? Lo demás no sirve, pero no lo vemos. El tratamiento de una acidosis metabólica va a ser tratar de enfermedad de fondo, adecuada hidratación. Acuérdense siempre, todos los pacientes que son quirúrgicos, que están siempre hay que hidratarlos adecuadamente, que es lo primordial que vas a tener que hacer con el paciente. Hidratarlos y tenerlos compensadamente, ¿no? Y con una ventilación adecuada. Debemos dar bicarbonato solo si el exceso de base es menor de 10. Fórmula de déficit de bicarbonato, déficit de base por peso sobre 4. 0.6 por el peso sobre el bicarbonato deseado sobre una medida. Si el bicarbonato es de 10 miliquivalentes, se utiliza 0.7 en vez de 0.6. Si usa el bicarbonato en caso de no logra controlar la causa de fondo, acidosis metabólica severa, pH 7.2, se repone el 50% de bicarbonato de déficit en 30 minutos. Mantener el bicarbonato entre 12 y 14 miliquivalentes. Por cada disminución de 0.15,
calcular el pH calculado por el pH medido, ¿no? Va a corresponder al déficit de 10.000 equivalentes de bicarbonato. Y acá apréndanse esto: la acidosis metabólica severa 7.2 se repone 50% de bicarbonato de déficit en 30 minutos. Eso tengan en claro. Alcalosis metabólica, trastorno primario, incremento de bicarbonato, que va a ser mayor de 26, también puede ser por pérdida de hidrogeniones no respiratorios, incremento del PaCO2 44, a ver, por factores de riesgo, de una filtración glomerular, hipocalemia, hipopotasemia, hipocloremia, pérdida de acidosis, vómitos, acidosis alta, disolución parcial de bicarbonato. En etiología, podemos encontrar diferentes causas que uno va a responder al cloruro y otras no. Las que no responden va a ser cuando hay hiperaldoterismo, síndrome de Cushing, esteroides exógenos, no van a responder si le pongamos cloruro. Pero los que sí van a responder son las patologías gastrointestinales por zona nasogástrica, vómitos, adenomas vellosos, de colon. Estos préndanse ya, esa partecita. Diuréticos o carbacilina, ¿no? Alcalosis metabólica, la clínica, se entrelazan entre la enfermedad de fondo y con la hipopotasemia. Anorexia, náuseas, cambios de esfera mental, hasta el letargo, la muerte. Puede haber hipocalcemia en caso de titanio, fatiga o parálisis ilio, distensión abdominal, taquicardia, arritmia. Corregir la causa de fondo, no es necesaria corrección rápida, importante. Corregir volumen y potasio. Pacientes edematosos, usar acetazolimab de 5 miligramos vía endovenosa oral, alcalemia severa, bicarbonato menor de 40 miligramos. No se suele utilizar cloruro de amonio ni ácido. Acidosis respiratoria. Lo que sí les digo, porque no pierdan el tiempo leyendo algunas cosas, es, yo no le voy a poner casos clínicos como porque me digan si es acidosis respiratoria, alcalosis. No, eso yo lo veo en mis internet, ¿no? El trastorno primario, incremento de PaCO2 que sea mayor de 44, un trastorno secundario que incremento de bicarbonato sea mayor de 26, etiología, obstrucción por vías aéreas, depresión centro-respiratoria, ventilación mecánica, puede haber defectos restrictivos o defectos neuromusculares, falla circulatoria, ¿no? Y la clínica, vertignia, dolor torácico, tos, fatiga, debilidad, confusión, coma, puede haber temblor, asterisis, incoordinación motor, reflejos osteotendinosos alterados. El tratamiento, la enfermedad de fondo y adecuada ventilación, ¿no? Para que todo la cannabis, la acidosis. Alcalosis respiratoria, trastorno primario. Vamos a ver el PaCO2 que sea menor de 36, pacientes polimnéicos, hiperventilación, trastorno secundario, inyección de bicarbonato menor de 20, etiología, enfermedades pulmonares, tumores o trauma, drogas, septicemia, puede haber pacientes con insuficiencia cardíaca, congestiva, ventilación mecánica, clínica, va a ser parestesias, adormecimiento, cefalea, confusión, convulsiones, tratamiento, tratamiento de enfermedad de fondo, sedación, ventilación mecánica. Y llegamos acá. Equilibrio ácido-base. Vamos a tener en acidosis metabólica y acidosis respiratoria va a haber un pH bajo, y en alcalosis, tanto metabólica como respiratoria, va a haber un pH alto. El exceso de base se va a dar entre la acidosis metabólica, que va a estar bajo, el otro va a estar normal o bajo, y el otro va a estar alto, a diferencia de que la alcalosis va a estar alta. Y en el PaCO2 va a estar normal en acidosis y va a estar alto. Este cuadro apréndanse. ¿Ya? Alcalosis metabólica normal bajo o alcalosis respiratoria bajo. Bicarbonato bajo, normal, y en caso de alcalosis va a estar alto. Es la única diferencia. El pH promedio tiene que estar en 7.4, puede haber un factor de corrección más o menos 0.04. PaCO2 promedio 40 milimoles y el bicarbonato promedio bastante 24. ¿No? Acá hay que calcular cuando es la fase aguda, entre 24 y 48 horas, cuando es crónica, ¿no? Y se hace un promedio de 0.08 a 0.03. Y va bajando de acuerdo a
cronicidad, ¿no? Ya igual el PCO2 va a ir puede subir o bajar de 10, igual que el bicarbonato, ¿no? Que va a ir aumentando y disminuyendo conforme va más cronicidad. Y acá está la fórmula que se les pide para poder calcular. Ejemplos: un paciente con pH 25, con una PCO2 de 34, un picor de 16, va a hacer una acidosis metabólica, ¿no? La compensación que se espera en el PCO2 esperado de 32 a más menos 2. Esto va a ser una acidosis metabólica con adecuada respuesta respiratoria. Ejemplos: otro, el pH 5, va a haber una alcalemia, una alcalosis metabólica con una compensación de PCO2 esperado de 44.8. ¿No? Aquí vamos a esperar una alcalosis metabólica con adecuada respuesta respiratoria. Y llegamos al tema de nutrición. En la primera parte, lo que a mí me importa es que hagan lo que les estoy diciendo, acuérdense de eso, apréndanse de eso. Sobre todo la parte de cómo me usan la compensación por una hipocalemia, si hay un exceso de sodio, cómo retirarlo, ¿no? con la diuresis y todo eso. Y la parte de pH, de acidosis, eso ya lo vieron en medicina, no correspondería a ver. Bueno, en la nutrición parenteral y enteral es lo que en estos últimos años se ha estado, ayuda bastante en el tema nutricional. ¿En qué aspecto? En que hubo un protocolo ERAS, en el cual nos decían a nosotros que todo paciente postoperado, antes, por ejemplo, un paciente que le operaban de ilion o de colon, le decían 3 días sin comer nada, para que no se abra. Pacientes estaban en ayuno prolongado por mucho tiempo. Había pacientes que ni siquiera con cloruro no lo tenían, y el paciente, ¿qué cosa pasaba? Que había pérdidas calóricas, pérdidas proteicas, y había un consumo del paciente físicamente, ¿no? El paciente venía bien flaquito, salía. Y a la vez que cuando ya comenzaba a hacer la nutrición, pues se descompensaba muchas veces. Y para eso ahora sí ya se hace nutrición de otro tipo, que es la parenteral y enteral. Entonces acá ya nos tenemos que remontar a la historia. En la historia ya del 37, el tema de nutrición se refiere a las soluciones de glucosa, hidrosiladas y las proteínas que se le dan al paciente, ¿no? Para que había toxicidad de las grasas, muchas reacciones anafilácticas que se le podía, ¿sí? Que el paciente generaba esto, ¿no? Y eso ya fue dándose conforme fue pasando los años. Cuando ya deciden ya ellos hacer nutrición intravenosa más equilibrada por vía periférica, dando algunos lípidos, entonces la vía vascular central, aminoácidos sintéticos, emulsiones de grasa que también podían generar, ¿no? Y hacer que los pacientes puedan tolerar mucho más rápido. Ya también tenemos la vía nutrición endovenosa proporcionada al enfermo, imposibilitado utilizar un tubo digestivo a una nueva alternativa de reacción de nutrientes. ¿En qué caso? Por ejemplo, los pacientes que tuvieron una lesión en yeyuno. Ustedes saben que el yeyuno es muy importante, ¿no? Y los gastos también son altos, y ahí tú te puedes deshidratar y también puedes tener unas pérdidas proteicas y calóricas grandes. Entonces, a estos pacientes, ¿cómo tú los compensas, no? Dando otro tipo de alimentación, ¿no? Y para eso nos sirve la historia, ¿no? Más que todo, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros a vitalizar quirúrgicamente, y se dio con el tiempo la importancia que tenían los pacientes quirúrgicos, la vía parenteral y enteral, para mejorar su calidad de vida y la pronta recuperación, inclusive la pronta restitución en caso que tengan exteriorizados sus intestinos. Entonces, nos vamos a la nutrición hospitalaria. La malnutrición es un factor de riesgo que para el incremento de la morbilidad de los pacientes. La obesidad se asocia al desarrollo de síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte. En el Hospital Nueva hizo un estudio que los pacientes estaban con una instrucción que varía entre 50.5 y 52.8 de porcentaje. Y los parámetros bioquímicos y antropométricos, ¿no? Los antropométricos lo calculaban con las muñecas, los tobillos, los pacientes postrados, ¿no? La cavidad abdominal periférica, el cuello, ¿no?
Ya, se va a reducir el 10% cuando solo se utiliza criterios de índice de masa corporal. Lo correcto cuando tú tienes un paciente quirúrgico de larga distancia, muchas veces en algunos sedes yo he visto que le piden albúmina para calcular cuánta de proteína, para ver si, entonces, eso sirve solamente al inicio, ¿no? Al inicio tú puedes pedir un perfil hepático que sea en albúmina, solamente te sirve para ese momento, pero posteriormente para un cuadro de nutrición, tú necesitas hacer una evaluación antropométrica total, que tú puedas medir a paciente postrado. ¿Cómo tú, por ejemplo, empezarías y podías saber calcular su peso del paciente adecuado a un paciente que está postrado en una cama echada en tu mano? Difícil, ¿no? A ver si se puede. Los que son nutricionistas lo calculan justamente con las muñecas, con las piernas, con la cadera, con el cuello, y ellos sacando esos cálculos pueden llegar a determinar, ¿no? Y ahora, signos clínicos asociados a deficiencias o excreciones nutricionales, ¿no? Podemos tener la piel, cosa que no se mira, que son esas manchas medias negras en los cuellos, ¿no? Carotenodermia, licopedermia, palidez, pérdida de cabello, puede ser opaco, signo de la bandera, las uñas, también podemos leiconiquia total, los ojos, una deficiencia de vitamina A, manchas del bloc, palidez conjuntival, en los labios, estomatitis angular, la lengua lisa, brillante, color rojo intenso, en las encías, palidez, en el cuello, hipertrofia tiroidea, cantosis migra, el palma de las manos, palidez, tejido celular subcutáneo, disminuye o aumentada. El consumo de lácteos sobre la absorción de la tetraciclina y ciprofloxacina, en modo las tandas son menos claras, ¿no? Tenemos que ver la parte clínica, ¿no?, del paciente, ¿no?, para poder ver en caso ya estamos entrando en un cuadro de déficit o exceso de nutrientes. Esta es una ficha nutricional el cual se hace para llenar la evaluación de este tipo de pacientes, ¿no?, el cual de empezar desde la ingesta alimentaria, la actividad física, el crecimiento de la composición corporal, cómo va a ir aumentando, cómo va disminuyendo, la bioquímica nutricional, en caso se está pidiendo algunos tipos de parámetros como la hemoglobina, el colesterol, LDL, HDL y glucosa, básico para estos pacientes y se les hace un control cada ciertos días. La reserva de proteínas y vitaminas, se les puede pedir albúmina, que como les digo, la albúmina en el paciente de inicio sí sirve, pero posteriormente no te va a dar un parámetro porque puede ser muy engañosa, ¿no? La albúmina, la transferina, la prealbúmina, retinol, los componentes inmunológicos que también vamos a necesitar, y el estado de catabólico del paciente, ¿no?, que se pide con una fórmula, ¿no?, que también se va a medir. La fase de respuesta metabólica, que también podemos tener, ¿no?, como la fase de choque, ¿no?, que va a comenzar la disminución de la perfusión tisular, ecoperfusión, disminución de los gastos cardíacos, ¿no?, va a ser por bajo consumo de oxígeno, asimismo va a disminuir la tasa y velocidad metabólica basal y la disminución de la temperatura, ¿no?, el paciente está muy hipotermia, ¿no?, la fase metabólica de estos pacientes. ¿Ya? Y la fase de respuesta metabólica va a ser más aguda, un catabolismo, va a ser una fase promedio que inicia de 5 días posteriormente a la lesión detenida, pudiendo mantenerse en esa fase hasta 9 meses, ¿no? Va a haber un momento de catecolomina, liberación de citoquina, mediadores lípidos, producto de las proteínas, aumento de la excreta de sodio, aumento de la velocidad metabólica y alimentación del empleo de nutrientes. Va a haber un aumento de glucagón y glucocorticoides, ¿no? Y la fase de anabolismo va a ser una respuesta hormonal, más que todo, acuérdense de eso, respuesta hormonal, anabolismo. Regresión gradualmente va a disminuir la respuesta hipermetabólica y se asocia a la recuperación de los pacientes, ¿no? Reservación potencial de proteínas corporales, más que todo. El efecto de un estrés metabólico, va a haber situaciones como el consumo energético calórico del reposo y excreción de nitrógeno por día, ¿no? Acá va a haber, por ejemplo, las que pacientes con quemadura mayor de 200, va a haber mayor consumo
La septicemia va en 170, el traumatismo va en 130, las cirugías programadas 120. Que va a haber un factor de estrés metabólico, cirugías programadas 120. Inadmisión 75, ¿no? De la función de la violencia. La nutrición calórica o masaje, en caso de nutrición, que es una de las más frecuentes, vamos a tomar pacientes con fibra rogada, que mucho, carga normal, edema, ¿no? Si algún miedo a menor de 9.8. Aquí, por ejemplo, la pérdida de masa muscular es importante, ¿no? La nutrición proteico o vasovator, porque ya son pacientes con edema, ¿no? Algún miedo a menor de 2.8. Muchas veces estos pacientes, en realidad, más que todo, es para que se sepa, ¿no? Más que todo estos pacientes, muchas veces no llegan así a los hospitales, son pacientes que llegan normales. Pero, por ejemplo, llegan con una herida de bala, que justo le dieron entre duodeno y ayuno. Hicieron una restricción y exteriorizaron el ayuno hacia afuera. Estos pacientes van a hacer unas pérdidas grandes de líquido. Y aparte de hacer las pérdidas grandes de líquido, estos pacientes también van a hacer un grado alto de desnutrición. Entonces, lo que se hace en esos casos es, si en caso tengan intestino hacia abajo, es muy que tengan nutrición por abajo, o quizás necesitan un NPT, nutrición parenteral, y también se hace nutrición enteral. El metabolismo basal, el gasto energético total va a ser igual al metabolismo basal más el factor de actividad más el factor de agresión, ¿no? Este algoritmo es básico. El algoritmo de soporte funcional y paciente quirúrgico. Esto sí me va a aprender. El paciente tiene difusión parcial o completa de tubo de digestión. La vía oral es imposible, inadecuada o insegura por un tiempo menor de 1 o 2 días. No se le puede dar nada por vía oral porque el paciente se puede aspirar. Si no se le puede dar nada, tenemos dos cosas. Si no se le da nada por vía oral, podemos iniciar nutrición integral. ¿Ya? ¿Qué es por zona nasogástrica? Si no es posible alcanzar el 60% de necesidad requerida durante 10 días. ¿No? Pero en caso que sí se le puede dar al paciente, se puede nutrición integral. Que pueden ser mínimo 4 semanas. Por zona nasogástrica, nasoduodenal, nasoiliar. Cuando el uso es mayor de 4 semanas, se le hace una gastrostomía o iliostomía. Este paciente está con una zona nasogástrica que es persistente. Entonces, estos pacientes siempre han visto a los que han visto cáncer o de repente. Me hacen interconsulta a los cirujanos y nos dicen: ¿saben qué? Este paciente ya pasó más de 6-7 semanas y está con nutrición profunda. Pero ya no debe tener. Le pueden ingresar a hacer una gastrostomía en el estómago, se saca una cosa hacia afuera y por ahí se alimenta. Se ve bastante eso. Oye, ionostomía para alimentación. Y por ahí van a alimentarse. En caso después que pase todo esto, pues hay una nutrición parenteral. Se usa de 1 a 2 semanas o mezcla de alta mortalidad mayor de 800 milimoles. Si es sí, NPT central, si es no, NPT periférico. Esto va a variar de acuerdo a las necesidades. Tipo de nutrición oral, tipo de dieta, pues dieta restringida, dieta amplia, dieta restringida solamente le hacen, la líquida restringida no le van a dar líquidos, solamente le van a dar, ¿por qué no le van a dar líquidos? Porque estos pacientes hacen edema, no tienen un exceso, entonces le dan solamente dieta sólida, como pollo. Líquida amplia le dan solamente la dieta como gelatina, agua de anís, para que se pueda dieta blanda, ya le están dando yo como un alimento. Completa le dan hipercalórica, hiperproteica.
paradímica, ¿no? Esta presión integral o zona nasogástrica. Las lesiones neurológicas, ACV, tumores cerebrales, secuelas, traumatismo severo, disminución de nivel de conciencia. Contraindicaciones, obstrucciones intestinales totales, perforación intestinal, vídeo severo, signo delgado, vómitos irreversibles, hemorragia intestinal agudo, fístolas entéricas, un débito alto, mayor de 500 mililitros, fístolas entéricas altas, bajas, medianas, como yeyuno. Los yeyuno, en el tema de yeyuno o duodenales, acuérdense que los gastos son bien altos. Entonces, cuando ya sobrepasan menor de 500, no se le puede dar. Para hacer más, ¿no? Enteral, no invasiva, puede ser transdenal, nasogástrica, nasoduodenal, nasointestinal, porostoma, gastrostomía, vía endoscópica, quirúrgica o en realidad por el estoma, debería por vía endoscópica tener una sonda, ¿no? Pero tener el quirúrgico mucho más fuerte, pero es una sonda poli, lo más barato que se puede hacer, le colocas en el ICK, por ahí y se le cambia nada, porque se va. Excepto que lo laves, ¿no? Si puede ser cloruro, lo lavas, así que sea permeable absolutas invasivas, estas no son no invasivas. Las invasivas, aparte de la ostomía que se puede hacer, van a ser absolutas, van a ser por supervivencia mayor de 6 semanas, tercera grave de coagulación. En casos de generales locales, puede ser por la citis, presión portal, tumores, estenosis esofágica. Y relativa, pues es cirugía gástrica o abdominal previa, obesidad mórbida, vómitos incoercibles, presión de movilidad intestinal. Complicaciones que van a tener presión enteral, irritación o obstrucción del tubo de visceración, infección de herida, hemorragia, prolapso gástrico, atonía gástrica, broncoaspiración, diarrea, alteración de la absorción, medicamentos, alteración del metabolismo, fístula entérico, fuga de contenido. La quirúrgica, yeyunostomía, salida accidental del catéter, obstrucción de la rotura del catéter, fuga intraperitoneal, eso se aprende. Herida interna, obstrucción intestinal. Eso es lo que yo le digo. Fíjense que yeyuno hacia afuera, le pones una sonda poli, lo ideal es una sonda de alimentación enteral. Pero cuesta caro, una sonda de alimentación enteral por cerca de 2.000 soles. Entonces, higieniza, no te lo da. En salud sí te lo da, pero a veces no hay. Entonces imagínense que tengan una emergencia, tengan que darle esto porque se vende el paciente. Somos Perú, entonces tenemos sonda fuera. Tenemos que hacer. Le cambian cada 3 días, está para solo que se hace no. Pero eso que genera muchas veces que pueda salirse por la alimentación por un lado, que pueda, algunos inclusive son bien, tengo residentes que son bien agresivos y lo quieren poner hasta 12 días no y lo perforan. Entonces tienen que entrar de emergencia a operar esos pacientes. O también a los 3 días por la nutrición tiende a taponearse. Y también por eso que hay que permeabilizarlo cada vez que pase la médica. Son quirúrgicas médicas, pueden generar diarrea, aspiración, vómito, reflujo o biliar, distensión abdominal, fuga de alimentos alrededor, sistema de herida de tortijones. Selección de la vía de acceso, duración, estimar el soporte nutricional, el funcionamiento de distintos tramos, del tubo digestivo, situación clínica del paciente o patología que más. Existe algún riesgo de aspiración. Debe estar en menos de 4 semanas, la zona nasogástrica y mayor de 4 si es una gastrostomía o yeyunostomía. Acuérdense, eso es sobre todo en qué momento. Mayor de 4 menor. Complicaciones, como le dije, erosiones nasales, faringe, erosión de la piel, ostomía, aspiración, obstrucción. Eso se puede generar. Gastroenterales, también sinusitis, otitis, ostomía, infección de la estoma, neumonía, que también por el tema de la aspiración que puede tener broncoaspiraciones en pulmonar. Náusea, vómito, infección abdominal,
generando el caso del vacío gástrico, estreñimiento, diarrea, todo eso puede generar. Hipopotasemia también va a haber igual, hipopotasemia, hipomagnesemia. A estos pacientes de todas maneras se tiene que sacar una para ver los electrolitos. La sobrehidratación, a veces se emocionan y le ponen mucho volumen por esa zona. Intolerancia hidrocarbonada, hiponatremia, deshidratación severa, déficit de alimentos, pues sí, cobre, todo tipo de. El síndrome de retroalimentación podemos tener como consecuencia de la reintroducción rápida, introducción de la nutrición, por la vía oral, enteral y parenteral. Se emocionaron, dijeron ya está bien, que todavía la vía oral inmediatamente, y en estos que están mal nutridos, va a haber un riesgo bien alto. Ya va a haber una pérdida de peso grande, una ingesta escasa de nódula de alimentos en 10 días, niveles bajos de potasio, y en caso 2 podría haber pérdida de peso no voluntario mayor de 10% en los 3 o 56 meses. Pero en realidad acá todo tiene un proceso. Cuando tú vas a rehabilitar al paciente de un procedimiento enteral, es progresivo. Primero es la enteral. Entonces, tú no vas a reintegrar a la vida porque el paciente ya está pensando que a cada 2 meses o 1 mes el paciente se va a ir de alta. Entonces, primero le vas dando quizá. Le das por la zona, le das por la boca. Y ves si todavía da por la vía oral. Y ahí le comienzas a dar más por la boca y menos por la zona. Hasta que entras por la zona. Y le das más por la boca. Cuando ves que ya está tolerando, le quitas la zona. Tienes que reeducarlo. Y ahí ahora hay medicamentos que es la glutamina, por ejemplo. La glutamina es un medicamento que ayuda bastante a reiniciar la cavidad, las paredes gástricas. Ayuda que es como un regenerador de las paredes que ha tenido y ayuda bastante. No proporciona glutamato, es muy bueno para iniciar. Tratar la presión hidroelectrolíticas, iniciar la rehabilitación aportada, el tema de las energías y también los electrolitos como la tiamina, ¿no? Las vitaminas sobre todo. Y ya nos vamos a la parenteral. La parenteral es en consecuencia del reposo digestivo, alteración nutricional, vitamínica, alteración de motilidad intestinal, atrofia del enterocitos, translocación bacteriana, alteración de movilidad digestiva, elevación del riesgo de hemorragia digestiva, sobre crecimiento bacteriano, problemas de reintroducción de nutrición a la vez del paciente. Pasa la mención. Ustedes, ¿cómo se han escuchado, no? No todos los hospitales tienen, solamente hay en Lima, hay unidades que tienen. El 2 de mayo, por ejemplo, no sé quién está en el 2 de mayo. En el 2 de mayo tiene una unidad de nutrición netamente de ellos. Es muy buena. Y ellos hacen su propia fórmula. Esta fórmula salva millones de vidas. Yo tuve la suerte de estar con ellos en la época de pandemia. Cuando tenía ellos en el COIFA, que es el área de UCI. Y de verdad es una maravilla. Uno que a mí me parece la UCI más bonita de porque tiene, pues son salas individuales, con mamparas, y dentro de cada mampara tiene una presión negativa que no genera contaminación. Y su nutrición que le decían ellos desde el inicio es increíble, porque ni bien el paciente estaba intubado y ya le ponían un catéter en el central y por ahí le daban NPT. El tema es que eran tantos pacientes que a veces les acababan, tenían que. También los que tenían sobre 500 días, que 3, 4 le daban 2, porque le pueden casar nosotros. Ese era el único problema. Pues a mí me estaba bien. Entonces, la nutrición parenteral. Indicaciones cuando el tracto gastrointestinal no es funcional. La vía oral no se utiliza por más de 5 días. Recepción vacía del intestino delgado, o sea, el intestino corto, acuérdense de eso. Angioparálisis, obstrucción intestinal, traumatismo del abdomen, cabeza y cuello. Mala absorción intensa, intolerancia a la alimentación enteral, quimioterapia, radioterapia, transporte en el primer sabor. Se puede usar por vía periférica, como realidad tiene que ser menor de 700 o 800 para evitar la esclerosis y la vía periférica.
Las venas tienen que ser medianas, afines, basílicas. ¿Ya? La modalidad de solución tiene que ser mayor de 800. Eso es en periférica. Y en central, buscar la vena puede ser la subclavia, que cada elección, acuérdense de eso, cualquier elección de la vena para nutrición NPT, subclavia. Y también se puede saber yugular. Recuerda la destreza de quienes colocan. Y también de la visibilidad que pueda tener uno al momento de buscar la vena. Las ventajas de la subclavia, la referencia de anatómica clara, el vaso grueso, el calibre que permite el flujo, no interferir en la vía aérea, apósitos. Las desventajas, el no comprensible, evitar la coagulopatía, el riesgo de neumotora. ¿Por qué? Porque si tú no tienes mucha práctica al momento de la colocación, te puede bajar el peso. Y eso es lo común, sobre todo con los residentes de UCI, que son los que colocan o anestesia, que son los que colocan bastante catéter central, se baja siempre viene un blanco control y eso no está para eso. Aunque yo tuve un caso en mi hospital donde le pusieron el catéter central, pusieron una nutrición, el paciente a las horas puso a hacer un cuadro respiratorio, pensaba que se había perforado el pulmón, sí se había perforado el pulmón, pero el NPT estaba entrando en el pulmón. Tuvieron que entrar de emergencia, abrir todo el tórax para preparar eso. Imagínate. Esa cosa se ve. A veces hacer un bien y esa paciente está 2 años con nosotros, le pasa de todo. Le han bajado los 2 pulmones, le ha dado 6 neumonías intrahospitalarias, ha entrado 18 sesiones de operaciones, le dio COVID, le dio varicela, le dio de todo, de todo, dengue. Justo le pusieron una cara, un dengue, el único dengue de todo lo que le dio ahí. Rapo a decir. Todo le pasa. Todo. Y nadie le quiere operar, porque lo operaron 2 veces ya para que se vaya, se abrió como. Lo peor que fue no es cirugía efectiva. Ahí metió en su casa con su depresión, feliz de la vida. Pero llegó y se complicó todo. Está 2 años, pobrecita, ¿verdad? Saludar. Muy apuesta. Yo creo que sí, porque o sea, cada vez y esta cosa que esta comida, NPT y también tiene biodrant, con proteína, eso bueno, le da todo, ya tiene todo. Y está mejorando, ¿no? El problema es que nadie la quiere operar, porque tiene un dolor congelado. Entonces, es más, hay un mexicano que se llama el doctor Rivera, que es el creador del condón de Rivera. El condón de Rivera es cuando existen los mucosos en las zonas abdominales y no lo puedes esterilizar hacia afuera. Un mexicano dio la grandiosa idea de poner un condón, con ese condón coserlo a los bordes y se esterilizar hacia afuera. ¿Qué genera eso? El intestino se forma como un mostoma, lo ves esterilizando, sacando lo que está profundo, lo saca hacia afuera. Eso se llama la técnica Rivera, por el condón de Rivera. Entonces él ya hace lo mismo congelado. Él vino en el mes de julio acá al Perú, un congreso, y lo invitamos a nuestro hospital porque había ese caso. Entonces, no quiso entrar a operar porque genera pronto. Ahora creo que en noviembre que viene, también específicamente operar este paciente. Porque ya es un caso ya que en el Perú no le quiere meter nadie. Pobrecita, ¿no? De verdad, uno cuando se suscribe, tiene que ser tu familiar, tener un caso así de tanto. La señora está regia, bien pintada, tranquila, feliz. Desventajas de yugular, incomodidad del paciente, difícil mantener el apósito, riesgo de función caloría común, difícil de canalizar, más sin contaminación, ¿no? Esa es la yugular. Lo bueno es que esto puede ser también domiciliario para la televisión, que no es recomendable por la contaminación y la exposición. Es un catéter domiciliario donde se corre la mosca, se contamina, ¿no? Cuando proporciona de 2 a 2 complementos, se aporta los de 2 en 1, puede ser carbohidratos, proteína, con 3 complementos de 3 en 1, puede ser líquidos, carbohidratos y proteínas. Puede poner inclusive preoperatorio para complementar la nutrición para que el paciente llegar a las óptimas condiciones de un paciente que se va a operar o puede ser postoperatorio.
cuadro, ¿cómo van a venir casos clínicos? Casos clínicos más o menos bien puntuales, nada. Por ejemplo, el red de potasio, por ejemplo, en un caso clínico más o menos, como para que pongan esa fórmula que está ahí más o menos